Hola a todos y bienvenidos a una nueva sesión aquí en Canal Med. Hoy vamos a meternos de lleno en una masterclass académica sobre fisiología respiratoria. Es una sesión diseñada específicamente para dominar esos fundamentos que todo profesional de enfermería necesita tener clarísimos, tanto para la práctica diaria en el hospital como para los exámenes. Para quienes disfrutan de este tipo de contenido educativo centrado en ciencias de la salud, la invitación está más que abierta para suscribirse al canal. ¡Arrancamos! Bueno, para organizar un poco la mente, esta es nuestra hoja de ruta. Vamos a pasar por 5 puntos clave: anatomía y mecánica, volúmenes, patrones anormales, control nervioso y, para rematar, los ritmos respiratorios. Así, paso a paso, para que todo este temario sea pan comido. Vale, pues empezamos fuerte con el primer bloque, la anatomía y la mecánica respiratoria. A ver, el objetivo principal de todo este sistema es súper claro y vital: conseguir meter oxígeno a la sangre y sacar el dióxido de carbono. Y para que esto ocurra dependemos de la ventilación, perfusión, difusión y distribución. Pero centrándonos en la ventilación, hay un contraste fisiológico que es fascinante. Fijémonos en que la inspiración es un proceso totalmente activo. Cuesta energía porque el diafragma y otros músculos tienen que contraerse con ganas para que el aire pueda entrar. Por el contrario, resulta increíble observar que la aspiración normal, esa no cuesta absolutamente nada. Es un proceso pasivo, pura relajación. Literalmente el aire sale gracias a que el tejido pulmonar vuelve a su sitio por su propia elasticidad, sin gastar ni una gota de energía. En resumen, y para que quede clarísimo desde el principio, la mecánica ventilatoria consiste básicamente en usar la fuerza de nuestros músculos para vencer esa resistencia constante que nos ponen tanto la caja torácica como el propio tejido del pulmón. Así de simple. Pasamos al punto 2, volúmenes y capacidades pulmonares. Ojo aquí, que esta zona es terreno clásico de exámenes. Hablemos de números, que a veces asustan pero son la base de todo. Cuando medimos la función estática hay dos valores que tenemos que grabarnos a fuego. Primero, el volumen corriente, que son esos 500 mililitros de aire que movemos ahora mismo, respirando tranquilos. Y segundo, el importantísimo volumen residual, de unos 1200 mililitros. Este último es el aire que se queda atrapado en los pulmones sí o sí, incluso si intentamos soplar con todas nuestras fuerzas. Y menos mal que se queda ahí porque es el salvavidas que evita que el pulmón colapse por completo. Luego tenemos un concepto que a veces nos lía un poco: el espacio muerto fisiológico. Pensemos en él como la suma de dos partes muy distintas. Por un lado, el espacio anatómico, conformado por zonas como la tráquea, que es solo un tubo donde no hay intercambio de gases posible. Y por otro, el espacio alveolar. Alvéolos que tienen aire, sí, pero a los que no les llega sangre. Lo crucial aquí es entender que el aire en estas zonas no está oxigenando la sangre para nada. Es como tener muchísima mercancía en un almacén, pero sin camiones para repartirla. Y si hablamos de flujos dinámicos, el rey indiscutible para hacer diagnósticos es el índice de Tifeneu. Es una relación matemática entre el volumen expirado en el primer segundo y la capacidad vital forzada. Lo normal es que siempre esté por encima de 0,8. Pero atención a este dato crítico, un verdadero clásico en cualquier evaluación. Si ese índice cae por debajo de 0,7, alerta. Eso nos está indicando claramente que existe una obstrucción pulmonar. Entonces, para nuestro segundo resumen de hoy, hay que distinguir mentalmente que los volúmenes nos hablan del tamaño, de la capacidad puramente estática del pulmón, mientras que los flujos evalúan cómo se mueve de forma dinámica ese aire a través de las vías. Con las métricas normales claras, saltamos al bloque 3, los patrones de función respiratoria anormal. Vamos a aplicar esos números a la realidad de la enfermedad. Hay que diferenciar muy bien dos grandes patrones. En el patrón restrictivo, el problema es que cuesta llenar el pulmón de aire. La capacidad pulmonar total baja, pero curiosamente el índice de Tifeneu se queda normal, porque el poquito aire que logra entrar puede salir sin problema. En cambio, en el patrón obstructivo pasa justo lo contrario. El problema monumental es vaciar el aire. La capacidad pulmonar total se mantiene, pero aquí es donde el índice de Tifeneu se desploma en picado, porque el aire se queda literalmente atrapado al intentar salir. Para llevar esto a la práctica clínica con pacientes reales, un patrón restrictivo lo encontramos cuando hay problemas en el propio tejido pulmonar, como una sarcoidosis, o incluso por la limitación física de expansión que provoca una obesidad grave. Por otro lado, el patrón obstructivo es la firma clásica de enfermedades donde las vías se estrechan de forma crónica. Hablamos, por supuesto, de la EPOC y del asma, donde se observa el esfuerzo titánico que hace el paciente para poder echar el aire. Simplificando la patología al máximo, este es el tercer resumen. Restricción equivale sistemáticamente a un menor volumen total. Obstrucción es sinónimo de dificultad para expulsar y, por tanto, atrapamiento de aire en el tórax. Nos movemos al cuarto bloque, y este es fascinante. Vamos a hablar del control nervioso y los estímulos. Si miramos hacia el bulbo raquídeo, surge la pregunta: ¿qué factores químicos le dicen a nuestro cerebro que debe tomar la siguiente bocanada de aire?
Lo más sorprendente es que nuestra alarma principal no es la falta de oxígeno, sino el exceso de dióxido de carbono. El CO2 tiene el superpoder de cruzar la barrera hematoencefálica, y una vez en el cerebro, se convierte en iones de hidrógeno, y ¡pam!, son esos iones los que estimulan directamente al centro respiratorio para forzar la inspiración. Es decir, la hipercapnia es nuestro motor principal en el día a día. Pero muchísimo cuidado porque aquí viene una regla de oro clínica que salva vidas en la planta. En pacientes con retención crónica de CO2, el cerebro acaba acostumbrándose a esos niveles tóxicos. Pasa de ellos. Es en este punto cuando la hipoxemia, la falta de oxígeno, toma el relevo y se convierte en su único estímulo para respirar. Esta es la explicación de por qué es extremadamente peligroso administrar oxígeno a altos flujos a estos pacientes crónicos. Si eliminamos la hipoxemia de golpe, les suprimimos su único estímulo natural para respirar y podemos desencadenarles una parada respiratoria. Resumiendo esta regla vital, el CO2 siempre actúa como el estímulo normal de cualquier persona, pero la hipoxemia es la que toma el mando neurológico cuando el cuerpo se enfrenta a una enfermedad pulmonar crónica muy avanzada. Llegamos a la quinta y última sección, los tipos de ritmos respiratorios. Esto es pura observación clínica a pie de cama, una habilidad diagnóstica indispensable. Empezamos por lo básico, la eupnea, que establece la normalidad entre 12 y 18 respiraciones por minuto. Si sube, taquipnea, si baja, bradipnea. Pero hay un detalle precioso del cuerpo humano, el papel de los suspiros. Esas respiraciones profundas y automáticas que hacemos periódicamente tienen una función vital, que es evitar activamente el colapso de los pequeños alvéolos. Literalmente nos previenen de sufrir atelectasias sin que nos demos cuenta. Si nos vamos a los patrones patológicos, destaca la respiración de Kussmaul. Son ciclos súper rápidos y profundos. Es el esfuerzo desesperado del organismo por compensar una acidosis metabólica, intentando expulsar cantidades masivas de ácido en forma de CO2. Otro patrón clasiquísimo es el de Cheyne-Stokes, donde se ven ciclos graduales de aumento y disminución del volumen que culminan en pausas. Esto nos debe alertar de inmediato sobre insuficiencias cardíacas o daños corticales graves. Por último, existen ritmos que indican un daño mucho más profundo y estructural. La respiración atáxica, que es totalmente caótica y desordenada, nos habla de una anoxia grave o de un fallo en el tronco encefálico. Por su parte, la respiración en racimos, donde el paciente hace grupitos de respiraciones irregulares, separados por pausas larguísimas de apnea, apunta sin lugar a dudas a lesiones severas en la región del bulbo. Son señales críticas de que el estado neurológico es de extrema gravedad. Nuestro último resumen subraya el inmenso poder de la observación clínica. El ritmo respiratorio de un individuo actúa como una ventana, un reflejo visual e instantáneo de su delicado equilibrio metabólico y de su estado neurológico subyacente. Después de haber analizado todo esto, desde un simple volumen de aire hasta cómo el cerebro manda las señales de alarma, queda una gran reflexión para el hospital. Cuando estamos a pie de cama frente a un paciente, ¿cómo va a cambiar nuestra forma de evaluar y de actuar ahora que sabemos leer perfectamente estos patrones fisiológicos? Porque interiorizar todo esto no es solo teoría, es la base que nos permite adelantarnos a las complicaciones y salvar vidas. Y con esta reflexión ponemos el punto final a la explicación de hoy. El objetivo ha sido proporcionar una base sólida y clara de fisiología respiratoria, algo indispensable para el ejercicio de la enfermería. Si esta clase ha resultado útil, animamos a todo el mundo a suscribirse a Canal Med para no perderse futuras sesiones de Ciencias de la Salud. Además, es genial leer en los comentarios qué otros temas sería interesante tratar en próximos vídeos. Un saludo y hasta la siguiente sesión académica.